del grupo. Buenas tardes, damas y caballeros, jóvenes que tienen el placer de conectarse con nosotros, el Ministerio de Damas y Hombres Hablando al Corazón, en esta conexión celestial. Panamá, República de Panamá, martes 14 de marzo. Vamos a tener a nuestro hermano Celedonio Urrutia Jiménez con el tema ¿por qué se justifica el pecado y no corrigen sus caminos? Adelante, Celedonio. Gracias, bendecida tarde para todos. Hoy estamos llenos de gozo porque el Señor nos ha permitido un día más en su presencia. Definitivamente que cada reunión que tenemos llenos de gozo, nos confirma más y más el amor, gracia y misericordia de nuestro Abba Padre en cada uno de nosotros. Definitivamente que este título en mi vida pasada, antes de entregarle mi corazón y mi ser y hacer a Él, era propicio para mi caminar y mi actuar y mi hablar. ¿Por qué se justifica el pecado y no corrigen sus caminos? ¿Por qué? La pregunta, siempre ¿por qué? ¿Por qué aquí? ¿Por qué allá? Nosotros los seres humanos estamos rodeados de por qué prácticamente toda nuestra vida, porque somos más un ser racional en pensamiento humano y no para qué. Ahora que nosotros conocemos al Señor que cambió nuestra vida. Yo antes justificaba el pecado para no aceptar que yo andaba en malos caminos. Pero ahora sé que esa palabra justifica cambió cuando Jesús en esa cruz justificó mi vida pecaminosa a través de su sangre. Él justificó mi vida, la entregó a través de él y por eso soy una nueva criatura como somos todos los que estamos aquí en este bendecido grupo. Entonces, viendo el título, como antes comentaba, la justificación deriva de buscar una razón, un argumento, una cosa, una falla, un error, una falta, demostrar si soy o no soy culpable o otra persona lo es. El ser humano por naturaleza siempre va a buscar una excusa cuando no cumple con los lineamientos, ya sean desde el punto de vista jurídico, de ética, del entorno, de familia, profesional. Y con referente al pecado, para el ser humano que todavía no conoce al Dios que nosotros le servimos, le es más fácil justificar por qué vive en el mundo, practicando las obras que en el mundo se dan. Y he dicho, y siempre lo he dicho, es en el mundo, no es contra el que vive en el mundo como persona, como hermano mío, porque dice la palabra que tengo que amar a mi hermano como a mí mismo. Entonces, yo vivía en el mundo porque eso era lo que a mí me agradaba y me llamaba la atención hasta que fui redimido por esa sangre. Yo vivía una vida de desobediencia completa, deshonestidad, idolatría, no le hacía caso a las leyes. Cuando me convenían, las utilizaba, cuando no, no me las utilizaba y andaba perdido en el mundo. Entonces mi vida fue cambiando paulatinamente porque llega un momento en que desde que antes fuésemos engendrados del vientre de nuestras madres, ya cada uno de nosotros tenía un plan y los planes del Señor son perfectos y no se equivocan. Y él en un momento dijo, ya es tiempo de que, como le dijo a Saulo, ya es tiempo de que este me sirva para lo que yo necesito. Y ahí fue donde mi vida cambió por completa obediencia bajo el plan perfecto de Dios. Antes le hablaba de la palabra justificar. La justificación viene del verbo justificar y siempre trae como propósito una excusa. ¿Por qué no lo hice? ¿Ve? Y leyendo la palabra, que es donde nosotros encontramos todo lo que nos redarguye, nos corrige, nos hace saber de su inmenso amor. La primera vez que yo pude percibirme de alguien que justificó una acción que cometió, a pesar de que ya le habían dicho que era soberano sobre todo lo que se había creado,
vamos al libro de Génesis, en el capítulo 1, el versículo 26, y dice así: y dijo Dios, hagamos al hombre a nuestra imagen, conforme a nuestra semejanza, y ejerza dominio sobre los peces del mar, sobre las aves del cielo, sobre los ganados, sobre toda la tierra y sobre todo reptil que se arrastra sobre la tierra. En Génesis 2, del 15 al 18, sigue diciendo: tomó pues Jehová Dios al hombre y lo puso en el huerto del Edén para que lo labrara y lo guardase. Y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día de que él comiere ciertamente morirás. Y dijo Jehová Dios: no es bueno que el hombre esté solo, le haré ayuda idónea para él. Sigue diciendo en Génesis capítulo 3, el versículo 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y el árbol codiciable para alcanzar la sabiduría, y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió como ella. Ya nosotros sabemos qué ocurrió después de esa desobediencia, después de ese acto, y aquí viene la primera justificación para librarse de un acto que no era correcto y del cual ya se le había dicho a esa pareja, principalmente al que fue creado primero, que no se podía comer de ese fruto. En Génesis 3, el versículo 12 dice: y el hombre respondió: la mujer que me diste por compañera me dio del árbol y yo comí. Entonces ya hubo una justificación por un pecado del cual había sido partícipe en pleno conocimiento, porque ya él tenía pleno conocimiento que de ese árbol él no podría comer, ni su compañera. Entonces ahí viene la primera justificación, y de ahí viene este título tan maravilloso y justo que dice: ¿por qué se justifica el pecado? Él justificó el pecado derramando su culpa en la compañera que tenía, porque él dice: ella me dio de comer y no corrige en sus caminos. ¿Cuál era la corrección de él? Haber aceptado que él comió por su propia voluntad. Haber dicho: yo comí porque me era agradable, pero no justificar su falla, su pecado, en aquella que comió primero. ¿Por qué? Porque los dos habían recibido, y más él primero que ella, la salvaguarda de que de ese árbol no se podía comer. Entonces vamos a la parte donde dice: y no corrigen sus caminos. Claro, no corrigen sus caminos porque no aceptan su mea culpa y prefieren ser más fácil decir: ella me culpó, ella me intrigó, ella me empujó y yo no pude resistirme. Pero antes les conversaba sobre los planes de Dios. Y si decimos que estamos en los planes de Dios y aceptamos los planes de Dios, ya nosotros no podemos andar justificando lo que sabemos que no se puede realizar. Porque los planes de Dios están escritos en la palabra, y la palabra es Dios. La palabra es dura, pero también es amor. ¿Por qué? Porque al corregirnos a nosotros, la palabra nos hace saber que andamos por el mal camino, que tenemos que desechar lo que antes estaba en nosotros y no podemos volver a ese caminar. Ese plan nos guiará a aceptar que debemos ser guiados por él para no ser nosotros oprobio o piedra de tropiezo en otras personas, empezando por nuestras familias, nuestro entorno laboral y en este bendecido grupo. Porque si yo ando en pecado, yo no puedo estar aquí ahora dando testimonio de lo que el Señor ha hecho en mi vida, porque eso no sería correcto. Podemos leer la palabra, pero si yo no acepto el plan de Dios en mi vida, es por gusto que la lea. Eso no va a tener ningún efecto. Si yo leo la palabra es para obedecerla. Es para instruirme, para corregirme. Entonces dice que la palabra nos habla, y la palabra es la Biblia, y la palabra es la autoridad, la cual recibimos también a través de la oración,
Pero en la oración hay una particularidad. Nosotros tenemos que guardar silencio cuando estamos en oración, por lo menos en mi caso. Yo cuando estoy orando, yo guardo silencio, porque yo necesito ser corregido. Y si yo me concreto simplemente a estar hablando, y al final digo amén, yo no puedo ser corregido ni recibir lo que el Señor tiene para mí. Entonces yo tengo que, por lo menos en mi caso, yo guardo silencio. Yo me quedo un tiempo determinado que a veces no sé, yo no lo mido en tiempo humano. Yo solamente sé que yo guardo silencio y yo espero que el Señor me hable. ¿Cómo nos habla el Señor? A través de la oración, a través de la lectura de la palabra, a través de cualquiera de las personas que somos bendecidos en este grupo, a través de un letrero que estamos en la calle, a través de diferentes formas. ¿Por qué? Porque Él utiliza lo que nosotros menos nos imaginamos para que nosotros no digamos, yo no recibí la corrección, a mí nadie me lo dijo. Inclusive, aquellas situaciones transitorias que vivimos pensando que es un enemigo, hasta a través de esa persona, Dios nos da una corrección y nos hace que cambiemos el rumbo que tenemos. Pero cuando estamos en esas situaciones de corrección regularmente, al ser humano le da temor. ¿Por qué? Porque así como actúa el ser humano y piensa el ser humano piensa que el mundo va a venir contra él. Y yo en una palabra que está escrita en el libro de Isaías, el capítulo 41, el versículo 10 al 13 dice, no temas porque yo estoy contigo, no desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Aunque ya yo no estoy en esos caminos que al principio me costaron, yo siempre tuve el temor de apartarme de esos caminos, porque yo pensaba, ya no voy a estar con mis amigos, ya no voy a estar con el grupo, cómo me van a criticar, me van a desechar, me van a sacar. ¿Ve? Así es que leyendo la palabra me vino esta y es la que me ha ayudado a mantenerme en ese caminar, porque ya no soy yo, es Él. ¿Esa música de quién es? ¿Esa música quién la tiene? Se está aprendiendo la de Margarita. Ya. Ya. Ya la puse en mute. Sí. Ese es del transporte donde ella va, voy a llamarla. Pero entonces que se cierre, que le ponga mute y no nada más escuche. Ok. Ella le puso mute en antes. Dale. Seguimos. Entonces el temor que yo tuve en un inicio de salirme de ese lugar donde yo me movía, esta palabra me lo cambió. Y ahí dice, no temas. Y yo tenía temor por dejar ese mundo en el que yo me movía pensando que era el correcto. Y antes le hablaba de guardar silencio. El guardar silencio es sumamente importante porque ahí es donde nosotros anhelamos que el Señor nos hable al corazón. Nos hable al corazón. Todos quisiéramos que el Señor nos hable en voz audible, pero, wow, eso debe ser algo muy fuerte, escuchar la voz del Señor en voz audible, pero sí la escuchamos en el corazón. Cuando el Señor nos presenta nuestros planes, son personales, por eso hablamos que tenemos una relación personal con Dios. No quiere decir que yo tengo que ser egoísta, pero sí tengo que ser reservado. ¿Ve? Nosotros acabamos de tener una experiencia que nuestra hermana Margarita no fue ella, fue el enemigo que iba y quiso distorsionar lo que aquí estamos ahora mismo departiendo. Así y por es. eso fue que al inicio se hace una oración como la que hizo nuestra hermana Cecilia, y ella en los cielos y la tierra, todo principado que se quiere levantar. Y hoy estamos aquí para eso. El Señor dice en su palabra que aunque nosotros no le amemos, Él nos ama a nosotros. Y nosotros no le amamos cuando andamos en el mundo, pero Él nos ama.
Para él sería muy doloroso que el que está en el mundo fallezca y no haya tenido un arrepentimiento de buscar su perdón. Eso será muy triste para él. Dice la palabra en 1 Corintios 10:23. Haced todo para la gloria de Dios. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. ¿Qué quiere decir esta palabra? Que yo puedo hacer, según lo que aquí dice, lo que a mí me convenga. Pero es claro que a mí no todo me conviene. Entonces, ahí es donde nuestro espíritu y nuestra relación personal con Dios empieza a fortalecerse de lo que fue, en mi caso, mi vida pasada con mi vida actual. Sí, si yo en mi vida pasada hacía X cosa y ya yo sé que no la puedo hacer, yo tengo que someter mi carne al espíritu y a la obediencia de la palabra, porque a pesar de que otras personas lo sigan haciendo, no quiere decir que yo lo pueda volver a hacer, lo tenga que volver a hacer. ¿Ve? Entonces, por eso dice la palabra como la acabo de expresar. ¿Y qué es lícito? Es el libre albedrío, pero no todo está permitido. Ahí lo dice muy claramente. Dice la palabra en 1 Juan 3:4. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y antes les comentaba que la ley es la palabra y la palabra tiene cumplimiento y la palabra es para todos, indistintamente de lo que nosotros podamos desarrollar en nuestra vida profesional, personal, la palabra es para todos. Él dice que no hace acepción de personas, simplemente que cada quien tiene que buscar su tiempo, su momento, su lugar, su silencio, para entrar en esa relación personal con Él y empezar a recibir, a recibir, a recibir. El pecado es desobedecer deliberadamente los mandamientos. Ahí están esas 10 leyes. Y nosotros sabemos que no las podemos desobedecer. Nosotros somos carne, somos débiles, somos pecadores. ¿Ve? Y nosotros tenemos que mantenerlo. Dice Santiago 4:17. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. O sea que ya nosotros que tenemos una relación personal con Dios, no se es permitido eso que ven mañana que mañana te voy a ayudar. No, nosotros estamos capacitados ya de una manera muy especial por Él para ayudar a nuestros compañeros, a nuestros semejantes, a nuestros hermanos, a nuestras hermanas. Y no tenemos que estar personalmente, porque la fe que tenemos en nuestro corazón y la palabra que sale de nuestra boca, invocando el nombre de Jesús por delante, eso viaja. Eso no lo detiene nadie. ¿Ve? Y nosotros hemos sido preparados y seguimos siendo preparados para ser testimonio y ejemplo ante muchas personas. Aunque las personas nos vean ahora de una manera diferente, porque ahora no actuamos como antes, nuestro gozo viene del Señor y ese es el que redarguye, levanta, corrige y nos mantiene parados firmes en la brecha. Dice Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios es vida eterna en Cristo Jesús nuestro. En Cristo Jesús nuestro. Nosotros siempre estamos acostumbrados a que la paga la enfocamos desde el punto de vista monetario. Si no vemos un dinero en nuestro bolsillo, es como si no hubiésemos recibido una paga. No, nosotros ya fuimos pagos por la sangre de Él en ese madero hace más de 2000 años, como decían antes. Nosotros siempre pensamos que las bendiciones tienen que ser financieras. No, para mí hoy es una gran bendición el estar aquí en la presencia de Él con cada uno de ustedes, inclusive por las que no se han podido conectar, porque esto les va a llegar y les va a servir de edificación, así como me ha servido de edificación cada vez que cada uno de ustedes interviene, me llena, me corrige, me hace saber que este es un día a día, que no podemos apartarnos de la presencia de Él y que ese es el llamado que cada uno de nosotros tenemos. La dádiva es un regalo. Y para uno recibir un regalo tiene que habérselo ganado. En el caso de la palabra, la dádiva es el don de la salvación hecho posible por medio del sacrificio de Cristo Jesús en ese madero.
Tenemos que reconfortarnos cada día y saber que esos planes que tiene Dios para nosotros son de amor, no son de castigo, son de que tenemos que cambiar, que tenemos que dejar de vivir esa vida que a veces no es correcta a los ojos de Él, porque eso lo pone triste. Y si decimos que seguimos ese plan que Él nos ha trazado, es para seguirlo, es para cumplirlo. No es para hacerlo hoy porque tengo una situación que necesito salir y mañana el Señor me saca y ya me olvidé del plan y me voy al mundo y cuando estoy en otro pesado regreso a buscar el plan. No, así no podemos andar en el camino del Señor. El plan es recto, verdadero. ¿Ve? Hay algo que a mí me llamó la atención, que me ha llamado la atención de tantas maneras cuando leo la palabra y cada vez que la leo recibo más, recibo más, recibo más. Y Dios nos habla de una manera tan amorosa, tan maravillosa. Y en el libro de Juan, hay una parte en la que él, cuando se está refiriendo, hablándole al pueblo, les dice, de cierto os digo. Yo me imaginaba, y siempre me imagino, cuando las personas seguían a Jesús y él se paraba a hablarles en parábola, la mirada de esas personas buscándolo a él, cómo iría latiendo ese corazón esperando qué iba a salir de la boca de él. Y cuando yo leí que en este libro hay 25 veces que él decía, de cierto os digo, es porque lo que él decía no era mentira. Y lo que él decía, que no es mentira, es lo que está escrito en la Biblia. ¿Ve? Jesús físicamente ya no está, porque él vino en forma de carne, en forma de hombre. Pero él sigue estando entre nosotros, camina entre nosotros, nos acompaña. Yo siempre le digo, Señor, dime, Señor, dime, porque yo anhelo volver a escuchar su voz y les quiero decir que sí, yo la he escuchado en 2 ocasiones y las 2 ocasiones fueron por desobediencia. Bendito Dios que me dio la oportunidad. Así que como decía, en el libro de Juan se repite 25 veces esa frase. De cierto os digo. Y no nos cansaremos ni tenemos que cansarnos de que nos digamos los unos a los otros. De cierto te digo. Porque nosotros no tenemos la verdad absoluta. La verdad absoluta nada más la tiene la palabra, la Biblia. ¿Ve? El plan es privado, como les decía, y eso no quiere decir que seamos egoístas los unos con los otros. Al contrario, cuando nosotros nos metemos en nuestra relación personal con Dios, es ahí donde nosotros nos vamos puliendo. Yo escucho mucho esa frase, yo lo dejo todo en las manos de Dios. Dios tiene el poder y la autoridad para hacer todo en un abrir y cerrar de ojos. Pero nosotros tenemos la obligación, el llamado de pulirnos cada día. Cada día. ¿Por qué? Porque todavía allá afuera hay muchos celedonios, como el que yo fui, esperando a ver si hay cambio en la vida del ser humano. Hay personas que todavía tienen una vida pecaminosa porque sienten que no hay ganancia. El día pasado yo vi un reportaje que salió donde una persona que profesa la palabra estaba siendo entrevistada por una dama que no cree en Dios. Y ella le decía, usted tiene que demostrarme que Dios existe, que hay cielo y que hay ganancia. Entonces le decía, vamos a pensar que llega el día del final de los tiempos. Y tú dices que no hay Dios, pero yo sí te digo que hay Dios. Y resulta que efectivamente llegó el final de los tiempos y no había Dios. Tú tenías razón. Pero ¿qué pasa si llega el final de los tiempos y si existe Dios, si hay salvación, si hay vida eterna, si hay banquete de la segunda Jerusalén? Yo voy a participar porque yo creí. Pero tú que no creíste te lo vas a perder. Entonces con Dios es un ganar y ganar. Con Dios nunca vamos a perder. Con Dios perdemos cuando estamos viviendo la vida de pecado y no aceptamos nuestra falta. Por eso que tenemos que apartarnos de ese caminar. Seguimos. Hay otra parte en la Biblia que a mí me impactó, de los tantos libros que a mí me fascinan, me llenan y me hacen recordar mi vida de desobediencia. Y está escrito
en el libro del profeta Jonás. Y que empieza diciendo, Jonás huye de Jehová. Pues ahora les quiero decir que este era mi libro, yo decía, Celedonio huye de Jehová. Porque a mí me hablaban de Dios y yo salía huyendo. Porque yo tenía una vida que a mí me gustaba. Y viene diciendo así, vino palabra de Jehová a Jonás, hijo de Amittai, diciendo, levántate y ve a Nínive, aquella gran ciudad, y pregona contra ella, porque ha subido su maldad delante de mí. Y Jonás se levantó para huir de la presencia de Jehová a Tarsis, y descendió a Jope, y halló una nave que partía para Tarsis, y pagando su pasaje, entró en ella para irse con ellos a Tarsis, lejos de la presencia de Dios. Cuando nosotros estamos en los planes de Dios y obedecemos los planes de Dios, caminar en esos planes nunca nos va a costar nada, porque esos son los planes de Él. Y los planes de Él no tienen sufrimiento, no tienen amargura. Tendremos alguna que otra situación, pero Él tiene el control. Veamos a Job. Job siempre caminó en los planes del Señor y lo menospreciaron sus amigos, su esposa, pero al final la obediencia a los planes de Jehová, de Dios, le dieron más de lo que tenía. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? No es por qué, Señor, me tienes en esta prueba, es para qué, Señor, me tienes. Y los para qué de Dios siempre son de crecimiento para nosotros, para nuestro entorno, para nuestra familia, para nuestra comunidad, para nuestro país, para el ministerio donde nos congregamos, para este bendecido grupo. Entonces, Jonás compró su pasaje, tuvo que pagarlo, y ya sabemos que dice, pero Jehová hizo levantar un gran viento en el mar, y hubo una tempestad tan grande que se pensó que se partía la nave. Yo tuve mucho tiempo en una nave que se llamaba enfermedad. Yo tuve mucho tiempo que yo vivía prácticamente en el centro médico Paitilla, y yo sentía que el corazón se me partía, la cabeza me explotaba de las migrañas que me daban, me dio neurisma, y yo me sentía un Jonás en medio del mar. Y los marineros tuvieron miedo y cada uno clamaba a su Dios y echaron al mar los enseres que había en cada nave, en la nave para descargar en ellos. Cuando yo leí esta parte de las tantas que vienen, yo decía, ellos tenían un Dios también al que le creían, porque dice que cada uno le oraba a su Dios. Esto me lleva a la palabra en el libro de la samaritana cuando ella se encuentra con Jesús en ese pozo. Y después leyendo y profundizando más, él le dice, 5 maridos has tenido, el que tienes no es. Y cuando yo profundicé, pude encontrar un escrito donde dice que en ese tiempo habían 5 dioses que predominaban en la tierra donde vivía la samaritana. Y yo dije, 5 dioses, eso quiere decir, en mi mente, que cada marido que ella había tenido era un dios al que ella le servía. Y el que tenía le dijo, ese no es. Entonces, así andamos nosotros a veces, moviéndonos por todos lados, sirviéndole a otros dioses, como la avaricia, el que no soporta a mi hermano, a mi compañero de trabajo, el que no quiero orar por él sabiendo que lo puedo orar por él, el que le digo mañana ven que te voy a ayudar. Eso no le es agradable a Dios y eso no está en los planes de Dios. Ya todos nosotros sabemos lo que pasó con Jonás y ya todos nosotros sabemos que Jonás termina yendo a Nínive a predicar y a llevar el evangelio. Ya todos nosotros sabemos que el rey de Nínive se desgarró, se arrepintió y que ese pueblo, aquí dice que fue salvo. Y vino como consecuencia que en el libro de Jonás hay una oración de Jonás. Nosotros también tenemos que tener nuestra oración propia con el Señor. Nosotros tenemos que tener una relación personal con Él, haciendo nosotros nuestra propia oración. Diciéndole de nuestra propia boca, del arrepentimiento de nuestro corazón, Señor, ya no voy a seguir justificando mis pecados. Señor, ya yo no quiero seguir por ese camino. Señor, me arrepiento, te pido perdón. Así como tenemos esa bendecida alabanza que tenemos ahora en este grupo, que antes no teníamos, así tenemos que cantarle nosotros al Señor, ¿ve? Pidiéndole arrepentimiento, pidiéndole perdón, pidiéndole que nos redarguya.
Entonces, yo como Jonás, yo pensaba que huyendo de la presencia de Dios me iba a salvar, y resulta que los planes de él eran diferentes a los que yo pude haber tenido en mi vida pasada. Yo todavía sigo en mi proceso del día a día, porque esto no para. Y en cada uno de nosotros va a seguir siendo el proceso del día a día. Quise haber encontrado algo más que el Señor me guiara, y este fue el material que me dio. Pero en antes por la tarde, me dice mi ayuda idónea Marisol: Celedonio, mira lo que acabo de recibir. Yo creo que este mensaje es para ti. Y me trae la siguiente palabra. Está en el libro de Proverbios 28:13. Y dice así: el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Cuando yo vi este proverbio, y yo busqué el título, el que justifica su pecado lo está encubriendo. ¿Por qué se justifica el pecado? Porque lo estoy cubriendo y no corría en sus caminos. Y cuando ella me trae esta palabra del proverbio, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Si yo me aparto de mi camino, es porque lo estoy corrigiendo de donde yo estaba antes, y estoy yendo al camino de los planes del Señor en mi vida. Entonces, antes les decía que Dios utiliza el método menos posible para hacernos llegar el mensaje que Él quiere que compartamos o que nos sea a nosotros de edificación. Y este mensaje me vino fue por Marisol, mi ayuda idónea. Yo no lo tenía, ni lo había recibido, pero Dios utilizó un instrumento de Él para traérmelo. ¿Ves? Y con este proverbio, con esta palabra, quiero cerrar mi intervención corta, pero fue la que me dio el Señor. Pude haber buscado muchas palabras que hay escritas en la palabra, en la Biblia, pero esta fue la que el Señor me dijo que tenía que compartir. Espero que la haya sido de edificación, y yo estoy seguro que las que ustedes me van a participar ahora me van a edificar más a mí. Gracias. Gracias, Celedonio. Muchas gracias. Definitivamente, cuando yo leí el título, ¿por qué se justifica el pecado y no corrige sus caminos? Yo dije, wow, esto es profundo. Esto es una lección acá adentro, bien adentro, bien adentro, porque nosotros estamos en este caminar, pero de repente, por más que se nos corrige, que se nos oriente, estamos como ciegos, ¿verdad? Porque no se nos han caído todavía en ese sentido esas vendas para alcanzar la sanidad. Entonces yo dije, wow, Señor, eso indica que a través de nosotros, desde Alcor, de esta enseñanza, va a haber mucha gente que se le va a caer las escamas y que van a corregir sus pecados. Por tanto, va a haber arrepentimiento. Y entonces, como dice la palabra, más el que confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Wow, yo creo que muy bueno el tema. Entonces, en este momento abrimos el compás a las preguntas, a las inquietudes. Y Gloricel, a ver qué. Ajá, antes de que empiece el tiempo de preguntas, yo traté de ver si Maribel estaba y tú, María Luisa, para que me buscaran unas citas bíblicas en la palabra de Dios, porque tú acabas de decir algo, María Luisa, que quiero hacer un llamado a atención.
El Señor es el que corrige, no nosotros. Claro. Nosotros no podemos corregirnos a nosotros mismos. Yo antes de leer lo que en la forma en que quiero enfocar todo lo que nos ha hablado Celedonio en esta tarde, y sobre todo darle gracias al Señor que usó a su esposa para poderle indicar realmente cuál era el propósito de poder nosotros recibir para ayudar a otros. Aquí es importantísimo el tema este. ¿Por qué razón? Porque si yo quiero enmendar mi vida y mi camino, sin Cristo no lo puedo hacer. Pero yo necesito saber la justificación de Dios por medio de la palabra para que me indique cómo poder manejarnos en un momento determinado. Yo busqué cuáles son la mayoría de los pecados que oculta el hombre. Quiero empezar con eso a leerlo, pero como vuelvo y digo, no estaba Maribel y le escribí a María Luisa y no me contestó, lo voy a hacer yo misma en este momento. Entonces dice, los daños del pecado oculto y no confesado va dañando nuestro interior. Ya vimos la importancia de saber tener victoria en el ser interior para que podamos avanzar en el camino que necesitamos proyectar con nuestro ejemplo de inspiración a otras personas. Entonces, adicionalmente, nuestra relación con Dios se va agravando, se va perdiendo. Los caminos nos van llevando por un rumbo diferente al que Dios quiere. Otro problema del pecado oculto. Nuestra relación con Dios se va secando. ¿Cuántas veces hemos escuchado que la gente dice, no percibo nada, yo estoy completamente apagada, yo no hay luz en mi interior, se va marchitando como se marchita una flor? Entonces, quisiera, Celedonio, que como tú eres el que estás dando el tema, me busques en la palabra de Dios mientras que vamos hablando, Romanos 5, del 7 al 11. Y me vas a leer el título de Romanos 5 en el 1, lo que dice el título en Reina Valera 1960. Y María Luisa, tú búscamelo en Nueva Versión Internacional, Romanos 5 del 7 al 11. Tenemos que salir hoy de aquí entendidos en algo. Y lo dijo Celedonio. El Señor está lleno de misericordia para el hombre que se acerca a él con un corazón sincero, contrito y humillado, como dice la palabra de Dios. Él no tiene reparo, porque podemos ver el ejemplo del hombre que tenía 2 hijos. Uno se fue a despilfarrar todo y cuando regresó, el Señor no dijo, yo te culpo por los pecados pasados, tú no tienes derecho a estar aquí, no tienes derecho a estar aquí. El Señor siempre tendrá misericordia, porque hay un secreto que el hombre no ha entendido y lo vamos a ver en esta noche en el nombre de Jesús. ¿Ya lo tienes, Celedonio? Sí, correcto. Romanos 5, del 7 al 11. ¿Qué dice el título? Resultado de la justificación. Amén. Resultado de la justificación. Y el tema dice, ¿por qué justifica el hombre el pecado y se aparta de sus caminos? Yo lo he dicho en otra manera, pero es el tema de hoy. Entonces, leve entonces Romanos 5 del 7 al 11
y María Luisa que lo busque en Nueva Versión Internacional después de que lo lee Celedonio en Reina Valera 1960. A ver, Celedonio. Así empieza. dice la palabra. Versículo 7. Ciertamente apenas morirá alguno por un justo, con todo pudiera ser que alguno osara morir por el bueno. Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Pues mucho más, estando ya justificados en su sangre, por él seremos salvos de la ira. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y no solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Así dice. Ahora María Luisa léete del 7 al 11 en Nueva Versión Internacional. Dice el título, Paz y Alegría. Difícilmente habrá quien muera por un justo, aunque tal vez haya quien se atreva a morir por una persona buena. Pero Dios demuestra su amor por nosotros en esto, en que cuando todavía éramos pecadores, Cristo murió por nosotros. Y ahora que hemos sido justificados por su sangre, con cuánta más razón por medio de él seremos salvados del castigo de Dios. Porque si cuando éramos enemigos de Dios fuimos reconciliados con él mediante la muerte de su Hijo, con cuánta más razón, habiendo sido reconciliados, seremos salvados por su vida. Y no solo esto, sino que también nos regocijamos en Dios por nuestro Señor Jesucristo, pues gracias a él ya hemos recibido la reconciliación. Esta es palabra. Entonces, vamos a ver lo que hemos leído ahora para lograr entender cómo caminar en las cosas del Señor, porque vamos a equivocarnos, lo dijo Celedonio. Aquí no hay nadie que no se vaya a equivocar, pero tenemos que verlo desde el contexto de Jesucristo. Acabamos de leer en Romanos 5 que él, por su sangre, tenemos derechos a ser justificados por él en todo momento. Te desviaste del camino, el Señor te lleva a ordenar ese camino. Lo vamos a ver ahora en la palabra de Dios, porque quiero que me busquen los dos en cada versión de lo que les dije, uno en Reina Valera, el otro en Nueva Versión Internacional, Proverbios 19, el 2 y el 3. Entonces, vamos a entender algo. Yo recuerdo en mis primeros inicios como una mujer que caminaba buscando que la autoridad de Cristo gobernara su vida y yo poder buscar la manera de encaminarme bien, correctamente en cada paso que daba. No era fácil. ¿Por qué razón? Porque estaban los enemigos de la mente que buscaban de alguna manera distorsionar el camino que yo tenía que seguir y que me desviara en un momento determinado hacia otro camino. Entonces, el Señor Jesús puso en mí una cita bíblica en ese momento, no se las he dado, es Salmo 19, 12 y 13. Mientras que yo voy hablando, Celedonio y María Luisa buscan ese también, Salmo 19, 12 y 13. Entonces yo necesitaba entender que lo que dice Romanos 5 del 7 al 11
donde yo comprendo que soy justificada por la fe, por la gracia de Dios y sobre todo porque Él pagó por mí en la cruz y yo fui justificada por esa situación. Entonces, mientras que yo entienda el proceso en mi vida con Cristo en medio de ella, va a ser más fácil lograr sostenerme en medio de una prueba, en medio de cualquier situación que me quiera desviar del camino correcto. Entonces, sabiamente el Señor siempre pone la palabra correcta. Y recuerdo yo que en ese momento, hace años atrás, Él me enseñó Salmo 19, 12 y 13. Recuerden, el que declara la palabra de Dios y la cree en su corazón, ya de por sí el Señor va a encaminar esa vida. Y como dice la palabra, si hay tentaciones, Él te librará de ellas, porque antes de que lo hagas, Él va a provocar que uno no caiga. Y si cae el error, Él lo va a justificar y lo va a resolver. Entonces, ya tienes el Salmo 19, 12 y 13. Celedonio, Sí, léelo, correcto. por favor. Igual léelo. que Proverbios. Salmo 19. Sí, pero primero quiero que lean el Salmo 19, 12 y 13. Y después les digo para leer el otro. No vamos, el proverbio lo vamos a dejar para después, o sea, enseguida después, pero primero quiero que me lean el Salmo 19, el versículo 12 y el 13. Ok, perfecto. Así dice el Salmo 19 en la Reina Valera y el título dice las obras y la palabra de Dios. Amén. Salmo 19, el versículo 12 dice, ¿quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Miren, eso me lo enseñó a mí el Señor hace muchos años y provocó que yo no me ensorbeciera, ni me llenara de orgullo, ni me llenara de nada que me pudiera apartar de Él en un momento determinado, porque es una realidad que uno debe sentirse bendecido por Dios en todo momento, pero uno debe llevar la justificación de ser hijo de Dios de tal manera que yo no me enseñoree delante de Dios. Entonces ahí dice, ¿quién podrá entender sus errores si no es a través de una conexión con Cristo? ¿Quién podrá entenderlos? Nadie, porque dice la palabra de Dios que siempre tenemos que tener presentes al Señor en nuestras vidas para que Él encamine nuestros pasos. Y Él ha dado dones espirituales a través del Espíritu Santo para provocar que yo pueda, en el nombre de Jesús, entender lo que me puede llevar a un peligro inminente en un momento determinado y lograr con esa palabra, declarándola en mi boca y sintiéndola en el corazón con profunda verdad, que Él me va a ayudar a salir de esa situación en la que puedo estar. Él va a provocar que mis caminos se enderecen en la situación que Él tenía previsto. Vuélvelo a leer, Celedonio. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Líbrame de los que me son ocultos. Preserva también a tu siervo de las soberbias, que no se enseñoree de mí. Entonces seré íntegro y estaré limpio de gran rebelión. Acabo de leer hace un momentito atrás que los pecados ocultos provocan el deterioro interior del ser humano. No puede sostenerlo. ¿Por qué? Porque no puede justificar lo que tiene dentro de su alma, porque hay una vocecita que le dice, vas por el camino equivocado, vas por el camino equivocado, no vas a poder avanzar porque no estás alineado con Cristo.
y lo leímos en el Romanos 5, la justificación. No es que yo sea maravillosa, sino que Jesucristo es el maravilloso, que aún siendo pecadora, Él me hace una persona útil, buena, eficaz, eficiente, no solo para mi propia vida, sino para la vida de los que Él ponga en mi camino. Entonces, lee María Luisa el Salmo 19, el versículo 12 y 13. Dice así: ¿quién está consciente de sus propios errores? Perdóname aquellos de los que no estoy consciente. Libra además a tu siervo de pecar a sabiendas. No permitas que tales pecados me dominen. Así estaré libre de culpa y de multiplicar mis pecados. Entonces, ¿qué le pasó a David? Eso que ustedes acaban de leer. ¿Quién podrá entender sus propios errores? Le pasó a David. David cometió un pecado con Betsabé y no lo supo hasta después que el profeta se lo hizo ver, porque entró el entendimiento. Él no podía ver que él había pecado. No lo podía entender. Entonces, todos nosotros no podemos creernos que estamos ya resueltos en todo en nuestra propia vida. ¿Por qué razón? Porque solo Dios puede hacernos ver los errores que cometemos. Y va a ser nuestra actitud de un corazón contrito y humillado lo que va a llevar al verdadero arrepentimiento de mi propia vida para que Dios haga posible lo que yo necesito entender. Entonces hay personas que son juegavivos, que dicen, ay no, el Señor perdona todos los pecados. Él puedes tú seguir haciendo lo malo delante de Él. A Él no te va a perdonar. Ojo, Coré no se pudo arrepentir y fue tragado por la tierra, y toda su familia y sus parentelas y todos los que estaban con él, porque se fue en contra de Dios. Yo siempre digo, en el nombre de Jesús, y lo digo con claridad, no jueguen con Dios, porque Dios no es un ser con el que se puede jugar. Él corre, pero llega un momento en que su ira explota tan fuerte que se salve el que está alrededor, porque él va a lo que va. Entonces, ahora quiero que me lean Proverbios 19, 2 y 3 para que vean la importancia de no justificar un pecado cuando uno se extravía de los caminos. Lo mejor es acercarse a Dios, no ocultárselo, porque aunque se lo oculten, Él lo sabe. A Él no se le pueden perder nada, porque nos conoce mejor que nosotros mismos. Entonces, lo primero es entender que cometimos una falta, un error, y Él nos va a indicar, por supuesto, van a tener consecuencias esas situaciones en nuestra vida, como lo tuvo David, las consecuencias de lo que hizo. Eso irá en base a lo que el Señor permita. Como lo he dicho en otras veces, Pedro se equivocó, pero Dios lo enalteció, lo levantó más que nunca, porque Dios conoce los corazones y sabe de lo que fallamos, lo que adolecemos, lo que creemos querer entender, que todo lo sabemos y no sabemos nada. Porque como dijo Celedonio en su participación, tú puedes leer la palabra, pero si no llega a tu mente y a tu corazón la revelación de la palabra, de nada te sirve. Nada te va a servir esa palabra. Entonces, quiero que me lean, Celedonio, el Proverbios 19,
2 y 3 te dije, ¿verdad? Correcto. Léelo y después lo lee María Luisa. Proverbios 19, Reina Valera, dice, el alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Ahí está el camino torcido. Ajá. ¿Cómo se llama el título de tu tema de hoy, Celedonio? Correcto. ¿Por qué se ¿Por qué justifican justifica? el pecado y no corrigen sus caminos? Así es. Vuélvelo a Así leer, es. Celedonio, y que lo lea después María Luisa en Nueva Versión Internacional, por favor. El alma sin ciencia no es buena, y aquel que se apresura con los pies peca. La insensatez del hombre tuerce su camino, y luego contra Jehová se irrita su corazón. Un hombre rebelde, un hombre terco, Ajá. un hombre que escucha que le están diciendo, no te vayas por ese camino, pero el hombre no quiere entender o no lo puede comprender tampoco. Entonces, ¿qué significa la ciencia en ese versículo que leyó Celedonio? Es el don de ciencia. Es poder entender lo que Dios quiere decirnos para poder lograr entender por dónde debemos caminar, por dónde debemos andar, qué debemos lograr. El don de ciencia es un don que toda persona le debe pedir al Señor, porque eso provoca una conexión íntima con el Señor muy grande. María Luisa, por favor, lee el tuyo en la Nueva Versión Internacional. Proverbios 19, 2, 3. El afán sin conocimiento no vale nada. Mucho yerra quien mucho corre. Así es. La necedad del hombre le hace perder el rumbo. Y para colmo, su corazón se irrita contra el Señor. Entonces, ahora búsquenme el Proverbios 11. Creo que es el 2. Voy a verificar. Voy a verificar el proverbio. Ya voy. Correcto. Proverbio 11:14 es la cosa. Proverbios 11:14. ¿Ya? Sí, dale. Así dice, donde no hay dirección sabia, caerá el pueblo, mas en la multitud de consejeros hay seguridad. Ahora, María Luisa. Dice, sin dirección, la nación fracasa. El éxito depende de los muchos consejos. Entonces, ¿qué pasa cuando el hombre conoce de Dios? Y cuando digo hombre, es hombre o mujer. Ya no necesita dirección de nadie. Ya todo lo puede hacer esa persona solamente. Se pierde el enfoque de Dios. ¿Por qué se pierde? Porque queremos saber más que Dios. Y entonces ahí es donde viene el orgullo espiritual. Porque el hombre no entiende que Dios le revela al que él quiere, llevar por el camino que ha dispuesto, y como dijo Celedonio también en su intervención, el que no está acoplado a Dios no puede recibir ninguna dirección de Dios. Entonces, ¿cómo se llama el título de tu tema de hoy, Celedonio? ¿Por qué se justifica el pecado y no corrigen sus caminos? Tú hablaste en tu conexión y ahora te quiero dejar para que te pregunten. Tú hablaste en tu compartir que había momentos en que te decían algo y tú no aceptabas lo que te decían porque tú
En tu sabiduría humana creías que lo que tú hacías estaba bien. ¿Cómo logró el Señor provocar que tu camino desviado en ese momento recibiera la luz de Cristo para cambiar tu forma de pensar y que hoy pudieras en este momento tener la bendición de poder caminar con más aplomo en el camino que Dios te ha dispuesto? Cuando le entregué mi caminar, cuando yo le dije, ya mi mente humana no quiero que siga siendo la mía, sino que sea la tuya, en mí. Y ahí empezó mi cambio. ¿Por qué? Porque cuando yo estaba haciendo todo, sabiendo, creyendo que lo sabía todo, ya las cifras no me empezaban a dar ni en presupuesto, ni en proyecciones, y todo se me enredaba. ¿Por qué? Porque yo me desvié mucho más de lo que el plan de Dios en mi vida había sido diseñado. Entonces, Él hasta en el quebrantamiento nos trae con lazos de amor, por su misericordia, al camino de los planes que Él tiene para cada uno de nosotros. Y en antes usted habló sobre la reacción de Dios cuando nos apartamos del camino. Y en el libro de Éxodo hay una parte que dice que cuando Moisés está en el monte recibiendo las tablas, Jehová le dice, baja porque tu pueblo está perdido, se ha corrompido. Y él baja y él encuentra el espectáculo. Y su hermano Aarón era el que había participado, siendo convencido por el resto y sabiendo Aarón cuál era la trayectoria que había que seguir. Pero en su misericordia Jehová le dice a Moisés, bueno, dile a que a los arrepentidos se vengan del lado de acá, porque yo voy a hacer algo diferente a lo que nunca estos ojos han visto, como bien dice. Y creo, si no me equivoco y usted me corrige, que es la única vez en el que los levitas, que fueron escogidos como esa tribu, que no fue a la guerra, que eran los pacificadores, que eran los que mantenían el templo, fueron utilizados por Dios cuando le dijo a los levitas, saquen sus espadas, pónganla en el muslo, y el que no venga del lado del llamado, vayan contra sus hermanos, y que no quede ninguno. Entonces, a veces nosotros pensamos que la ira de Dios no va a venir sobre nosotros porque esta persona es apacible. Yo lo decía en lo que el Señor me puso a decir. Dios utiliza al que nosotros menos nos imaginamos para corregirnos. Inclusive a una persona que nos haya podido menospreciar o nos haya dicho algo. ¿Ve? Que esa persona nos venga y nos diga, oye, Celedonio, te quiero pedir perdón porque creo que te ofendí. Y resulta que yo hasta ese momento lo tenía apartado de mi vida, pero Dios lo trajo y me hizo entender que cambió el corazón de esa persona también. Lo salvó por su misericordia. Y en antes no les compartí lo que es la misericordia de Dios. Dice, la misericordia representa el trato compasivo que se da a una persona más allá de sus méritos. En virtud de la expiación de Jesucristo, nuestro Padre Celestial conoce nuestras debilidades y pecados. Nos muestra misericordia al perdonar nuestros pecados y ayudarnos a regresar para morar en su presencia. Entonces, lo que él tuvo con David fue misericordia. Y lo que él ha tenido con nosotros es misericordia. Porque por eso estamos aquí. Porque yo por lo menos, yo tenía una vida muy pecaminosa. Yo andaba saltando en el mundo y yo estoy seguro que, wow, no me merecía lo que yo decía que no me merecía, pero él por su amor y misericordia tuvo compasión de mí. Y ahí fue donde mi vida de orgullo, de vanidad, de soberbia, cambió a lo que el Señor hoy me tiene en este caminar. Yo me entregué por completo. Yo dije, Señor, cúmplase en mí tu voluntad. Me sentí como la Virgen María cuando el ángel la visitó. He aquí, envíame a mí, Señor, y tú haz conmigo lo que tú desees, porque ya yo no quiero seguir viviendo por mi boca ni por mi actuar. Yo quiero seguir viviendo por lo que tú quieres que yo haga a través de este corazón que tú cambiaste. No queda de otra, cambiar. Y a veces pensamos que el cambiar es humillación, el cambiar es salvación.
Y a veces no es nuestra solamente, es de nuestra familia. Porque a veces nuestra soberbia y nuestro mal actuar perjudica a nuestros hijos, a nuestra esposa, a nuestros padres. Pero, wow, qué bueno es ahora que nosotros podamos compartir una palabra con nuestros hermanos, y por mucha soberbia que ellos tengan para con nosotros en su corazón, nosotros siempre somos un remanso de paz, un agua fresca, que llegamos, les hablamos, y es como los leones cuando se querían comer a Daniel, que todo el mundo pensó que los iba a despedazar, pero en nosotros vive el corazón de Daniel, y todo león que se quiera venir contra nosotros, el Señor lo apacigua, y todo fogón o horno que se haya puesto 7 veces más en temperatura, el Señor no permite ni que nuestros cabellos ni nuestras ropas huelan a humo. Y todavía a veces no valoramos esa sangre que fue derramada en ese madero, ¿ve? Pero el enemigo todos los días viene contra nosotros, pero en antes compartíamos la palabra y está, como siempre, acertada, porque la palabra es justa, porque la palabra es Él, de que Él no nos va a dejar solo. Hasta los confines, hasta el último suspirar de nuestros pulmones y latido de nuestros corazones, Él estará ahí. Él estará ahí. Y así fue como Él cambió mi vida, porque Él es un caballero. Mientras yo no le dije a Él que cambiara mi corazón y mi actuar, yo seguía dándome tumbo en tumbo. Hasta ese día que yo le dije, Señor, ya yo no puedo más por mi fuerza, ya yo estoy cansado de estar en el hospital, ya yo no aguanto los dolores de cabeza, ya yo no aguanto esto, no aguanto lo otro. Y lo que yo aguantaba era nada en comparación con lo que mi esposa y mis hijos me aguantaban. Lo mío era un detalle. Por eso les hablo que a veces nuestro comportamiento perjudica nuestro entorno. ¿Ve? Y ahí cambió mi vida a lo que hoy el Señor ha hecho y sigue haciendo en mi persona para servirle. Entonces, María Luisa, no sé si alguien tiene alguna pregunta para Celedonio. Sí, en este momento abrimos el compás. A ver, ¿quién tiene alguna pregunta para Celedonio? Yo tengo una, María Luisa. Adelante, Gladys. Hola, Celedonio, buenas tardes, Gloricela, buenas tardes a todos. Buenas tardes. Bendecida noche, Gladys. Celedonio, yo quiero que me aclare algo. Los pecados ocultos son lo que nosotros no declaramos. Mire, los pecados ocultos son los que hacemos nosotros, no a los ojos de las personas, pero Dios sí los ve. Por eso se llama oculto. Porque nadie los ve, nosotros no los vemos. Es, por ejemplo, yo ahora le digo a mi esposa, me voy para el supermercado a hacer unas compras, pero me voy y me encuentro con una mujer allá y hago mi diablura. Eso es un pecado oculto. Mi esposa no lo ve, otros no lo ven. Eso es un pecado oculto porque no fue hecho a los ojos en oculto, en oscuridad. Y nosotros no nos movemos en oscuridad, nosotros nos movemos a la luz, porque ya nosotros no vivimos en tiniebla. Esos son los personas, la propia palabra lo dice, oculto viene de oscuridad, de tiniebla. No me veo, busco la noche. No, y entonces están en la iglesia santificándose, diciendo que son lo máximo y resulta que no lo son. Y creo que todos hemos tenido pecados ocultos en un momento determinado. Así es, así es. Porque así es. Como estamos en esa situación de no estar en la luz sino entre dos aguas, entonces creemos que en dos aguas nos podemos manejar en todas las áreas de nuestra vida. Entonces tenemos que entender que un pecado reconocido ante Dios no se debe volver a cometer, no debe volver a regresarse, porque es la única manera de avanzar en victoria en tu propia vida. Por eso es que por ahí hay una frase que se mal utiliza que dice que Dios ama al pecador y aborrece el pecado. Y la gente lo ha tergiversado. Entonces la gente dice, hoy voy a pecar porque Dios me va a perdonar. Hoy voy a pecar porque Dios me va a perdonar. Pero llega el momento en que la persona peca, no tiene tiempo de arrepentirse desde el corazón y fallece y hasta ahí llegó. Hasta ahí llegó. Porque nosotros no sabemos cuándo viene el dueño de la mies a buscar su cosecha. Y resulta que el dueño de la mies llegó en el momento en que estaba haciendo el pecado oculto y hasta ahí llegué, hasta ahí me quedé. Entonces es mejor vivir una vida con un corazón de verdad al Señor, en el camino que el Señor nos ha dado. Ya no tendré opulencia, ya no tendré riqueza, pero tengo la salvación eterna, que es lo importante. Ahí es donde nosotros tenemos que enfocar nuestro caminar, en la salvación eterna, porque esto aquí que tenemos nosotros es pasajero.
aquí esto nos va a traer aflicción. No quiere decir que lo de aquí es malo, pero la aflicción que tenemos nosotros ya fue vencida por el que vive en nosotros. Mientras yo no, dígame. Ajá. No, es que vamos a tener aflicción, Celedonio, pero el Señor va a enseñarnos a caminar en victoria con provisión abundante. Amén, o sea, así Él es. te va a enseñar a poder manejarte porque la gente necesita milagros. Y eso que a ti el Señor te supla y te multiplique, provoca la bendición de otras personas. Así es, correcto. Entonces, la aflicción siempre la vamos a tener. El Señor dijo que nunca vamos a dejar de tener dificultades. Así es, así es. Lo que es la diferencia es cómo lo manejemos, cómo se maneje, pero siempre va a haber. Siempre, siempre, siempre. Si yo soy arcilla en las manos del alfarero, cuando él me esté dando forma, eso no va a ser suave, porque no te hemos visto cómo el alfarero trata la arcilla, hasta darle la forma y la figura que a los ojos de la persona es bella, es agradable. Cuando el oro lo sacan de la tierra, viene con lodo y viene con piedra, y después poco a poco en su proceso hasta que resplandezca. Entonces, así tenemos que andar nosotros, nuestra vida a los pies del Señor, empezando tal vez hasta por nuestros propios familiares en nuestro entorno. Nos empezarán a apartar, nos empezarán a criticar, cuánto calificativo no nos darán, pero nosotros tenemos que soportar. ¿Por qué? Porque a través de nosotros, en ese aguante, nosotros vamos a interceder con nuestra rodilla y con nuestras oraciones para que el trono de lo alto los alcance a ellos también, como nos alcanzó a nosotros. Entonces, no te pregunto algo, Celedonio, que es importantísimo que lo digas en este momento. ¿Por qué entonces el hombre justifica el pecado y creen que lo bueno es malo y que lo malo es bueno? ¿Por qué hay en este momento en el mundo un concepto de cambiar lo que Dios dice bien en malo y seguir haciéndolo? Y hacer que lo malo parezca bueno. ¿Por qué crees tú que el Señor, o sea, qué está sucediendo eso en este momento? Porque las personas ven que al que anda en cosas turbias le va mejor en la vida, entre comillas. Tiene carro, tiene finca, tiene propiedades, y entonces dice, y yo que ando en el camino del Señor, ando de tumbo en tumbo. Pero cuando venga y suenen las trompetas, las cosas van a cambiar. Y él a pasar, yo les compartía, porque esto viene ya con revelación. Hace un tiempo yo les dije a ustedes de una visión que el Señor me dio en la madrugada, donde miles de millones de personas entraban por las puertas de Jerusalén, vestidos de blanco con su Biblia en la mano. Pero una vez que estaban adentro y miraban para atrás y veían lo que estaba pasando en el mundo, dejaron sus ropas blancas, dejaron su Biblia y se fueron al mundo. Y yo me acuerdo que yo les preguntaba, ¿y por qué se van? Dice, no, es porque ellos allá tienen más de lo que a mí me han prometido que voy a tener aquí. Y se fueron al mundo. Entonces, eso es lo que ha pasado. Nosotros no tenemos un caminar suave, pero tenemos que estar parados en la brecha para pelear, rescatar a los que hoy en nuestra familia primero no están en el camino correcto. Y el camino correcto del Señor no es suave, sino veamos el camino que tuvo Jesús. Jesús desde antes que fuese engendrado por el Espíritu Santo, ya le había sido marcado para morir. A él desde el vientre de María fue desechado y se le había dicho, hay que matarlo, hay que acabarlo. Herodes dice, dígame por dónde tengo que ir a visitarlo. Él no iba a visitarlo para llevarle una ofrenda, él iba a visitarlo para matarlo. Y ese es el camino de nosotros, los apóstoles, los profetas, pero dice la palabra que no se va a quedar una sola gota de sangre derramada de uno de sus profetas que no venga a ser justificada cuando él venga. Y nosotros somos profetas del Señor, les quiero decir. Nosotros no nos veremos como un profeta, pero nosotros somos profetas del Señor. Porque donde nosotros hemos llegado, estoy seguro, tengo esa fe, a nosotros no nos ha dado pena hablar del Señor, al que sea. Indistintamente si lo acabo de conocer, si no lo acabo de decir, solamente con decirle, el Señor te bendiga grandemente. Estamos declarando una palabra de salvación para esa persona.
a quien nosotros se la estamos dando. En mi caso, yo lo he experimentado. ¿Y por qué usted me bendice? Porque he sentido en mi corazón el bendecirte por alguna situación que tú estás pasando. Y usted no tiene idea de todo lo que la persona se ha desencadenado a hablar ahí. Se ha desencadenado a hablar. Porque Y el en el Señor tiempo, escoge. El Señor escoge a los que Él quiere así es, provocar así es, bendición. así es. Y dice que desde los tiempos de Juan el Bautista, el reino de los cielos sufre violencia, pero nosotros somos violentos y arrebataremos el reino de los cielos para la honra y gloria del Señor y para que nuestras familias sean salvas. Nosotros no Y podemos es seguir que estando ahora mismo en una tibieza. en la visión de Isaías 6, el Señor le dijo a Isaías, no quiero que todo el mundo se salve. Uh-huh. Así que van a haber personas que van a ser sordos y van a ser ciegos y no van a ver el poder de Dios. Ajá. No lo van a ver Uh-huh. porque no, el Señor se mueve no por sentimientos ni emociones, sino se mueve por la verdad. Uh-huh. Así que, María Luisa, no sé si hay más preguntas para A ver, Celedonio. Sí, yo tengo una pregunta referente a lo del pecado oculto y que Celedonio mencionaba que puede ser que la muerte te alcance y ese pecado no fue confesado, así que no ha habido arrepentimiento. Es allí donde una próxima generación puede tener una atadura generacional, Gloricel, porque yo abrí una puerta, o mi abuelo, mi papá, qué sé yo, abrió una puerta que dio derecho legal a una condición contraria a mí. Entonces, allí puede ser que venga una de esas ataduras generacional por un pecado cometido por alguien anterior a mí, un familiar pasado. Sí, puede, como no, pasar a otra generación. Podemos ver que hay personas que abortan en una generación y en la siguiente generación se produce también un aborto. Y la gente dice, pero ¿y eso de dónde vino? Uh-huh. Porque hubo una generación anterior Uh-huh. en la cual no se cerró esa puerta. Uh-huh. Todas las puertas contrarias a Dios se tienen que cerrar. Aquí no es si el Señor la va bien, no. Los principios que tiene la palabra de Dios se tienen que cumplir. Aquí no es mi palabra, es la palabra de Dios la que yo tengo que justificar delante del Señor. Y ahí lo dice bien claro. El Señor te da fe, te da gracia. Y adicional la sangre de Cristo que provoca la libertad en tu vida. Pero más nada, podemos ver el desgarramiento del alma de David cuando se dio cuenta de que teniéndolo todo buscó la ovejita que tenía uno de sus hombres y esa fue la que quiso. Entonces, ese es el peligro cuando uno justifica el pecado. Cuando se justifica el pecado, todo lo que yo hago, si no tengo a Dios correctamente, es bueno. Es bueno. Porque es en mi Biblia, es en mi propio entendimiento. Entonces uno tiene que buscar gente, como dice la palabra que les leyeron ellos, la cita que les dije, hay que buscar consejeros temerosos de Dios que provoquen que en la vida de cada uno de nosotros se hagan mejores oportunidades para nosotros. Vuelvo y les digo, un corazón contrito y humillado no el Señor no, lo toma en cuenta. Así pero es. Entonces, ¿qué recomiendo yo antes de que Celedonio, si hay pecados ocultos, los pecados ocultos se tienen que declarar delante de Dios, en humillación, en verdadero arrepentimiento? No se puede entrar a mejorar nuestra vida
si no le decimos al Señor. Recuerdo yo, y eso ya pasó y eso Dios lo venció, pero cuando yo fui adúltera, una de las cosas que Dios permitió en mi vida, que yo fuera transparente delante de todo el mundo. Reconocí mi culpa, la acepté, pero caminé para que el Señor la cambiara de maldición en bendición. Y lo hizo. Y lo logré. Pero ¿cuánto tiempo me demoró? Muchísimos años. Muchísimos años. Y fíjense que yo estaba, y voy a cerrar con eso, yo estaba ayer sentada en el lugar donde yo me siento durante el día y de repente percibí en el espíritu que una puerta se cerró. Se cerró completamente. Y yo sé que eso va a traer una bendición especial en el tiempo de Dios. Pero la percibí en el espíritu y dije, eso fue una puerta que se cerró. Entonces hay que perseverar, no sentirse intimidado, porque vuelvan a leer después Romanos 5 del 7 al 11. El Señor da paz, alegría y justifica lo que por desconocimiento hizo el hombre. Pero no lo vuelvan a hacer, eso sí. Esa es la diferencia. María Luisa. Gracias, Gloricel. Exacto. María Luisa, yo quisiera hacer una pregunta. Sí, cómo no. Adelante, Dorita. Hay tiempo todavía, sí. Correcto. Gracias. Buenas tardes a todos. Pues hablando del pecado oculto que se puede pasar a las generaciones, vino a mi mente, viví muy cerca una violación a la mamá y se repitió en su hija. Amén, así y más es. o menos en la misma edad. Entonces, pero no sé, quisiera preguntar a qué puede venir eso, porque entiendo pues que es una violación, no es algo de un pecado, es una maldición, no sé. ¿A qué se debe? Celedonio, En mi empieza tú, entender, Celedonio. En mi entender, un pecado es el que usted hace con pleno conocimiento del acto que usted está cometiendo. Ella fue forzada a una violación. Son dos cosas diferentes. Un ejemplo de un pecado oculto fue cuando Moisés mata al soldado que estaba golpeando a un israelita. Y él pensó que nadie se había dado cuenta, pero siempre hubo alguien que lo vio. Él hizo algo en oculto, pero alguien siempre lo vio en forma natural. En forma espiritual, los ojos de Dios siempre están sobre cada uno de nosotros. ¿Qué ocurre cuando una persona hace algo en oculto y no lo confiesa con arrepentimiento? Que no se puede intervenir en oración para que esa persona sea limpia, para que el Señor tenga misericordia. Por eso dice la palabra que fue la que me compartió Marisol, mi esposa, que en Proverbios 28:13, que dice: el que encubre sus pecados no prosperará. El que encubre, cuando yo encubre porque hice algo oculto, yo lo encubrí porque nadie me vio. Mas el que lo confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Tenemos que confesarlo. En el caso personal de la pregunta que hizo Dorita, quiero contestarla de esta manera. David cometió un pecado con Betsabé y eso provocó que se abrieran muchas puertas. Entonces, ¿qué pasó con esa situación? Que un hijo de David violó a su hermana. Entonces ahí entró el pecado de violación en ese momento. Búscate la palabra de Dios en el área cuando David pasa el pecado que cometió él con Betsabé y el Señor le dice, abriste puertas a todo lo que venía. Entonces, ¿qué sucede con eso? El hombre está lleno de maldad en su interior y es la maldad la que provoca situaciones como una violación a una persona en momento determinado. Pero eso viene de una descendencia de pecado anterior.
puede ser un incesto, como pasó con Lot y sus hijas, que ellas tuvieron relaciones con su papá y fueron dos naciones contrarias a Israel que siempre tuvieron en contra de ellos, los amalecitas y los moabitas. Entonces uno tiene que entender que toda raíz de un pecado, aunque no tengamos la culpa directamente, porque vuelvo y les digo, mi pecado fue el adulterio, pero eso venía de 5 generaciones atrás y yo lo cometí sin saber lo que estaba sucediendo en esa situación. Entonces, igualmente una violación y una situación que sea contraria al Señor no es el que peca, el Señor es el que permite que la gente no peque. Entonces uno tiene que entender y cerrar la puerta de cualquier situación de desobediencia, y eso está en Deuteronomio 28 o Levítico 26, los problemas que hay cuando hay desobediencia. Así es. Entonces, esa desobediencia provoca que el hombre pierda en un momento determinado por el desconocimiento del que se habló en las citas bíblicas que se dieron, que la persona no sepa por qué razón sucedió. Entonces, en mi caso, de dar un consejo en este momento en el nombre de Jesús, es decirle al Señor que permita que esa situación que se ha repetido en 2 generaciones siguientes se corte con la presencia de Dios y de Jesús en la vida de esa tercera generación, porque el Señor dice en su palabra, después de la segunda o tercera generación, yo tendré misericordia por esa familia o por esa descendencia. Entonces, es una promesa de Dios que eso se puede cerrar. Va a tener consecuencias en los que ya lo vivieron, pero para el resto y las siguientes generaciones va a ser una puerta cerrada en el nombre de Jesús. Eso es lo que yo contestaría con respecto a tu pregunta, Dorita, en el nombre del Señor. Amén. Amén. A ver, ¿alguna otra pregunta? Gracias, Gloricel, por esa tremenda aclaración. Gracias, Celedonio. Entonces, vamos a pedirle a Celedonio que nos haga la oración de cierre, pero antes, para que nos quede grabadito para las personas que posteriormente van a escuchar esta tremenda enseñanza, quiero repetirles los libros, los versículos que hemos utilizado para que posteriormente puedan investigar y usar, por supuesto, las 2 versiones que nosotros estamos usando para que su conocimiento sea ampliado por el Señor. Génesis 1:26. Si se me queda alguno, Celedonio, por favor, me corrige y me ayuda allí. Génesis capítulo 1, versículo 26. En el Génesis 2, 15 al 18. Génesis 3, versículo 6. Génesis 3, versículo 12, Isaías 41, versículos 10 al 13, Primera de Corintios 10, 23, Primera de Juan 3, 4, Santiago 4, 17, Romanos 6, 23, leer en Juan, que tenemos 25 veces la palabra de cierto os digo. Leer Jonás, Proverbios 28, 13, Romanos 7 al 11, Salmo 19, 12, 13, Proverbios 19, 2, 3, y tenemos Proverbios 11, 14. Leer también Isaías 6. Entonces pedimos a Celedonio, ¿se me quedó alguno?
Mencionaste el Salmo 19 del 12 al 13. Salmo 19. Salmo 19, exacto. Correcto. 12 y 13. Excelente. Sí. Entonces, queremos pedirle, darle las gracias a Dios primero que nada por este tema que va a ser de muchísima, muchísima bendición, nosotros para los que estamos aquí, los hogares representados y todas aquellas personas que el Señor tenga a bien poner en nuestro camino, sino que para que todas esos cientos y cientos de personas, no solo aquí en Panamá, sino en todos esos países donde el Señor manda, ¿verdad? Este audio, este video que con mucho amor Él mismo prepara para nosotros. Queremos darle todo el honor y toda la gloria y pedirle, Señor, que nos guarde de todo enemigo, toda flecha contraria, toda puerta que nosotros inconscientemente podamos abrir y que el Señor tenga control de todo, porque Él nos está liberando a través de estas enseñanzas. Y le pedimos a Celedonio que por favor nos haga la oración de cierre. Padre, en el nombre de Jesús, tu amado Hijo, te damos gracias, 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 Señor, porque tu amor, gracia y misericordia nos ha alcanzado, Señor, y declaramos que también alcanza nuestra familia, nuestra descendencia. Señor, en este momento, en nuestro lugar secreto, Señor, te entregamos, Señor, con un corazón contrito y humillado todo pecado que con conocimiento y desconocimiento no te hayamos entregado, Señor. Señor, perdónanos, Señor. Señor, cerramos puertas en tu nombre que hayan quedado abiertas del actuar de nuestras generaciones pasadas, Señor. Dice tu palabra que nueva criatura somos, Señor, y nos apoderamos de tu palabra, que no miente porque eres tú y solamente tú, Señor. Y declaramos, Señor, que somos nuevas criaturas. Tú derramas, Señor, un bálsamo sobre cada uno de nosotros, Señor, como fuente de agua viva, Señor. Señor, danos un sueño reparador, un maravilloso despertar, Señor. Y, Señor, que sigamos ese camino que tú tienes para cada uno de nosotros, Señor. Señor, tú sabes que somos pecadores, Señor. Pero, Señor, te pido, Señor, que nos hables, Señor, al corazón, para que, Señor, no nos desviemos, Señor. Este es un bendecido grupo, Señor, que se ha ido formando por tu voluntad a través del llamado que pusiste en el corazón de tu hija Gloricel, Señor. Síguenos utilizando como vaso frágil. Sigue siendo tú nuestro alfarero, Señor. Moldéanos a tu placer, Señor, aunque nos duela, Señor. Porque ese dolor es pasajero, pero la gloria eterna es tuya, Señor. Señor, lleva con bien a los que están viajando, a los que están por llegar a sus hogares también, Señor, a los que no se pudieron conectar, Señor. Que este audio, este video llegue, Señor, y que sea de salvación para la humanidad, Señor. A los que han abandonado el camino, Señor, tráelos con lazos de amor. Recíbelos como ese hijo que se fue, pero regresó con un corazón contrito y humillado, Señor. Bendito y alabado seas por siempre, Señor. Gracias, Señor. Amén. 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 Les anuncio que para el próximo martes 21 de marzo vamos a tener el tema Comprendo cómo se mueve Jesús dentro de mi familia, y nos los va a compartir nuestra amiga, nuestra hermana Fátima Herrera. Desde ya quedan cordialmente invitados. Feliz noche. Amén. Gracias.